venas de abajo hacia arriba. Son paralelas, pero de sentido contrario. Siempre, no olvides esa relación. Son sentido contrario. Entonces pensemos esto. Si la sangre es recogida por la vena, ¿dónde la trae? Al corazón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la presión de las venas es mayor en los miembros inferiores? Porque la sangre, en la medida que va subiendo, una fuerza natural que es la gravedad la jala hacia abajo. ¿Faltamos por ahí? ¿O no? En el sentido como si la sangre tiene que subir, el efecto gravitacional me jala hacia abajo. Entonces, alguien tiene que generar una fuerza para vencer a la resistencia de la atracción de la gravedad. Y para eso se llaman son las bombas musculares. Cuando nosotros caminamos, todos los músculos se contraen. Y cuando se contraen, hacen ¡pum! Y la sangre venosa sube. Pero la gravedad la jala. Otra vez caminamos, hacemos, se llama la bomba muscular. ¿Por qué sube la sangre de abajo hacia arriba? Por el efecto de la bomba muscular. ¿Quién la jala hacia abajo? La gravedad. Sube, la bomba hace ¡pum! Y la columna de sangre. Y cuando quiere jalar la gravedad, ¡pram! Se cierran las válvulas venosas. Y se queda la sangre. Otra vez los músculos de sangre, ¡pum! Dispara. Y antes que regrese, ¡pum! Se cierran las válvulas venosas. La pregunta es, ¿por qué las venas tienen válvulas y las arterias no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque está en contra de la gravedad que tiene que... Por la acción y efecto de gravedad, señores. Si la arteria sale y viene hacia abajo, la gravedad te favorece, te jala más que abajo. No hay resistencia. En cambio, la vena está gira porque tiene que subir. Retirada. Y la gravedad la jala. Por eso es ese mecanismo que el sistema venoso tiene válvulas para que el efecto muscular bombea, ¡pum! La columna dispara hacia arriba y la válvula se cierra. Porque si no hubiera válvulas, ¡pum! Nunca llega más. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos. Ya este término ya casi lo hemos conocido, pero ¿de qué depende el gasto cardíaco? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo a través de la aorta en un minuto. La cantidad de sangre que sale en un minuto por el ventrículo izquierdo se llama gasto cardíaco. No olviden ni relaciones. El gasto cardíaco va a ser la trayectoria de la circulación mayor. Entonces, el gasto cardíaco, si sale por la arteria aorta, ese gasto cardíaco o esa sangre, ¿a dónde se va? A todo el cuerpo, pues, a todo el cuerpo, para entregar oxígeno suficiente. Estamos en el gasto cardíaco. Muy bien. En el retorno venoso, la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas a la aurícula derecha. Eso ya sabemos, ¿cierto? De todo el cuerpo, la cava inferior recoge de la parte inferior del cuerpo y la cava superior, y la parte de cabeza inferior y donde venas juntas, la aurícula derecha. Eso es todo. El gasto cardíaco, hemos dicho, depende de lo variable, el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca. En una contracción, en una eyección, en una sola contracción, salen 70 mililitros de sangre. Pero como el corazón late 70 veces por minuto, se forman 7 por 7, 49, 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco, es la sangre en minuto. Ahora, este 70 por 70 es cuando el individuo está en reposo. Y si de pronto la persona empieza a realizar deporte que demanda mayor gasto energético, mire, el reposo, ¿cuánto es el volumen sistólico? 70. Y la frecuencia cardíaca, 70. Y en ejercicio, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 70. ¿Varió? Y la frecuencia cardíaca, 120.
Una pregunta. En estado de actividad física del paciente, el gasto cardíaco depende de... La frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. De la frecuencia cardíaca. De la frecuencia. Porque la constante es el volumen, el gasto no se mueve. El gasto cardíaco depende de la frecuencia, no del volumen sistólico, porque eso nunca se mueve. ¿Entendido? Entonces, como sabemos que el gasto cardíaco es parte de la circulación mayor y la sangre se va con destino ¿a dónde? A todos los órganos del cuerpo. Desde el corazón izquierdo sale a todo el cuerpo. Sale el cerebro, al corazón, al los músculos, a la piel, a los tejidos. Eso es el gasto cardíaco. Y si me preguntan, en un minuto, ¿cuánto de sangre llega al cerebro? Del 14% de cuánto? De 5 litros. Al corazón, 4% de cuánto? De 5 litros. Al vaso, 27%, los riñones, 22%, músculos, 15%, 18% de gasto cardíaco por minuto. Entonces me preguntan, ¿cuánto le llega de sangre al riñón? Más adelante vamos a ver el 22% de gasto cardíaco. 20 a 22, el 20% es la quinta parte. Y la quinta parte de 5 litros es 1 litro con. ¿A qué hora terminamos? Las 6. Miren, entonces la regulación, no olviden el trabajo. Hay dos formas presión arterial es igual al gasto cardíaco con la resistencia vascular del pecho. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el gasto cardíaco, ¿en qué condiciones disminuye el gasto cardíaco? ¿En qué condiciones disminuye? Y no le tienen nada más que hacer un pequeño análisis, miren. De aquí nomás, de esta fórmula. ¿A qué es igual la presión arterial? Es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y a qué es igual el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿sí o no? Ahora, si yo quiero ver el gasto cardíaco y me preguntan, ¿cuándo disminuye el gasto cardíaco? ¿Cuándo disminuye el gasto cardíaco? ¿Cuándo disminuye? Vean, estudien la variable ya. ¿Cuándo disminuye? Con el volumen sistólico o la frecuencia. O cuando cae el volumen, o cuando cae la ¿no es frecuencia. cierto? Cuando cae el volumen o cuando cae la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Pero no olviden que el gasto cardíaco también está acá. ¿Cierto? Si yo lo quiero estudiar, despejo el gasto cardíaco. Yo digo que el gasto cardíaco es igual a la presión arterial entre la resistencia vascular periférica. ¿Es correcto o no? Sí. No quiero que se hagan bolas ahí, porque es simplemente entonces, de ahí leemos. ¿De qué disminuye? ¿Cuándo disminuye el gasto cardíaco? ¿Cuando aumenta la resistencia periférica o cuando cae la presión arterial? El gasto cardíaco disminuye cuando la resistencia periférica total aumenta por encima de lo normal, la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco aumenta cuando la resistencia periférica total disminuye. ¿Estamos? Si la resistencia cae, la frecuencia del gasto aumenta. Entonces, el gasto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco aumenta cuando aumenta la presión arterial. Porque directamente con los órganos. La ley de Branislav, una buena precarga mejora el volumen sistólico, estimula el nódulo auricular para aumentar la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver la variable volumen sistólico. Habíamos dicho que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico para la frecuencia cardíaca. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? ¿De qué depende el volumen sistólico? A ver, ¿de qué depende? El volumen sistólico. ¿De qué depende de que salga mucha sangre o poca sangre? ¿De qué depende? Contractibilidad. Depende de la cantidad que entre. Si entra poquita, sale poquita. Si entra mucho,
Sí, utilidad histórico. Entonces, el volumen sistólico va a depender de la precarga, del llenado, del volumen venoso, de eso. Y la otra variable que depende va a ser de la postcarga, que es la resistencia que tiene que vencer el miocardio para evitar la resistencia. ¿Quién le resiste a la salida? La primera es la arteria aorta, y si logra salir es la resistencia vascular. Son las dos grandes resistencias, y esa es la fuerza que tiene que ser el miocardio. Entonces, el gasto cardíaco, no olviden, ¿a qué es igual? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de la recarga, de la postcarga. Y estos dos que genera, pues dependen de quién, de la fuerza de contracción. Me llega una buena cantidad de sangre, pero si mi contracción es débil, sale poquito. Si entra mucha sangre y el corazón es fuerte, conforme entra sangre. Entonces, el volumen sistólico va a depender de la sangre que me llega, de la sangre que sale o de la fuerza. ¿Estamos? Chicos, en verdad no es difícil estudiar esa variable. No es difícil, ¿ah? Hay que poner un poquito de interés, porque con este testerín les puedo hacer 50 preguntas. Y en verdad es fácil. Bueno, llegó fácil, pero tengo que aprender aquí. No, ¿de dónde viene la? ¿De qué depende la fuerza de contracción? Del estiramiento, la ley estable. A mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. ¿Cierto? La fuerza de contracción va a depender del estiramiento y del volumen que es el diastólico. Porque si al final de la diástole, que normalmente debe haber 120, llega a 80, y estamos en un insuficiente. Por eso depende de ello. La ley estable. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? Va a depender de la resistencia vascular periférica. ¿Cierto? La salida va a depender, por ejemplo, si la resistencia, todas las arterias abajo, el tubo está así, y el corazón bota sangre, y afuera, la columna de sangre que baja del corazón hacia la pierna y los muslos, las arterias hacen eso. Aumenta la resistencia al paso de la sangre. Entonces le dice que el volumen sistólico depende de qué? De la resistencia vascular periférica. ¿Y de qué depende la frecuencia cardíaca? Del parasimpático y del simpático. ¿Ok? Y el simpático le va a dar la fuerza de contracción. A eso se llama crono, donde se llama inotropismo. La fuerza de contracción. Inotropismo, fuerza de contracción, glucotropismo, la capacidad de estiramiento, en la vasoconstricción es lo que va a generar la resistencia. La vasoconstricción aumenta la resistencia, la vasodilatación disminuye la resistencia. Eso te lo claro. La resistencia va a depender de la vasoconstricción o de la vasodilatación. El parasimpático es el cronotropismo, el tiempo, y el dromotropismo. ¿Qué es dromo? Hipódromo, velocidad, movimiento veloz. Depende de quién, el simpático. El simpático es el que se acelera. Por demás, dromo. Es eso. Pásenlo por el filtro de etiología de esto. Dromo, crono, esto pásenlo, eso rojo. Pásenlo por etimología de la palabra. Les va a ayudar muchísimo a entender. Ahora, no olviden que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica, pero el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Cierto? Yo puedo decir que la presión arterial es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca por la resistencia cardíaca. Esa es la presión arterial, es el gasto cardíaco, es la resistencia vascular del organismo. El gasto cardíaco depende de quién, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Y el volumen sistólico depende de quién, de la precarga, de la postcarga y de la contractilidad. Y la resistencia periférica depende del tono muscular. El tono muscular depende del músculo liso. Si el músculo liso se contrae, se produce vaso. Se relaja, vaso. Se contrae, vaso. La resistencia periférica depende de la contracción o la relajación. Si se contrae, aumenta
Se dilata y la regulación local, la base de la función, porque no necesita un corto plazo como respuesta a las necesidades metabólicas de los niños, porque esa es la función del cuerpo. Su capacidad es de integrar oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo para que genere energía. Si esto se vuelve insuficiente, se generan problemas como hipoxia, hipoxemia y asma. La regulación humoral tiene que generar vasoconstricción en los vasos. La noradrenalina, la angiotensina 2, la vasopresina, vasodilatadores, la bradicina, la histamina. ¿Y qué son esos? Citoquinas. ¿Qué son los citoquinas? Sustancias proinflamatorias. ¿Dónde están? Dentro de los glóbulos blancos. ¿Cuáles son las citoquinas? Histamina, interleucina 1, interleucina 5, interleucina 16, factor de necrosis tumoral, alfa, tromboxanos. ¿Sí? Digo, eso tiene que estar dando vueltas. ¡Wow! ¿Todo? Aquí estamos, ¿no? Falta uno. Sí, él hace uno. Te dio uno. Muy bien, la regulación. La vasodilatadora y la histamina. Regulación nerviosa, vasoreductor, sistema nervioso simpático, el simpático, ¿qué efecto tiene sobre los vasos? Vasoconstricción sobre el corazón, taquicardia, y sobre el sistema de conducción, aumento de la presión. El sistema nervioso, bradicardia. La regulación renal, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se les explicamos por qué. ¿Sí saben qué es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Sí? A ver, ¿cómo se dice el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Primero hay estimulación de la célula. ¿Cómo empieza? Con la síntesis de una proteína. ¿Cómo se llama la proteína? Renina. Angiotensinógeno. Y luego, ¿qué pasa con esa proteína? Se convierte en angiotensina 1. ¿Por acción de quién? De la renina. De la renina. De la renina. La renina es una enzima que ¿dónde se produce? Células histoglomerulares. Y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de qué? De LECA. De la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Estimula la liberación de hormonas sexuales que libera a la aldosterona. El corteza. Muy bien, chicos, hasta ahí fue todo.